Canal 1. Somos contenido. As soon as we leave our compound, it's clear who is now in charge. Taliban fighters have flooded the capital. Smiling and victorious, they took this city of 6 million people in a matter of hours, barely firing a shot. This is a sight I honestly thought I would never see. Scores of Taliban fighters, and just behind us, the U.S. Embassy compound. Some carry American weapons. They tell us they're here to maintain. They're just chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre. Almost everywhere we go, it seems the Taliban want to talk. A lot of people are very frightened that you might engage in revenge attacks against security forces. Alhamdulillah. Since yesterday, we've proved that nothing will happen, and we give assurance to everyone that they will be safe, Mauli Murtaza tells us, and we follow our leaders. Once we make a promise, we stick to it. But the welcoming spirit only extends so far, and my presence soon creates tension. It's because of you. They've just told me to stand to the side because I'm a woman. The Taliban have yet to implement their draconian version of Islamic law, but many are already preparing for it. You can see this beauty salon and many others have actually painted over images on their storefronts of uncovered women. How will you protect women? Because many women are afraid they will not be allowed to go to school, they will not be allowed to work. The female, the women can continue their lives, and we will not say anything for them. They can go to the school, they can continue their education, but with Islamic hijab. So like I'm wearing? Not like you, but covering their faces as well. Cover the face? Yeah. So you mean niqab? Niqab. Why do they have to cover their face? Because it is in our Islam. Is it in Islam, though, that you have to wear niqab? Of course, it is in Islam. Most ordinary Afghans we meet are in a state of shock, struggling to process the last 24 hours. It's a feeling shared by so many. Walking along, one has a sense that the real story may be the people who are not on the streets, those too afraid to leave their homes, waiting to see what tomorrow will bring. Clarissa Ward, CNN, Kabul. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Canal 1, Somos Contenido, a su programa Comunicación Efectiva, un programa que busca dar a conocer todas las herramientas de la comunicación corporativa, de la comunicación empresarial, de la comunicación en general, del mundo del periodismo en general y en todos los aspectos relacionados al campo de las comunicaciones. En este programa, como ustedes han visto este video, vamos a hablar acerca de la labor de un corresponsal. Y para hablar de los desafíos que tienen los corresponsales hoy en día, en este tiempo de pandemia en el que hemos estado y en general en la actualidad, vamos a conversar con una reconocida periodista que ustedes quieren mucho y la conocen y la ven todos los días en ATV. Ella es Pilar Igachi, ella es conductora de televisión y también ha sido corresponsal. Ella ha trabajado en Telenoticias, en Telemundo, en La Voz de América, en CNN en español, y le damos pues la más cordial bienvenida a Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida a Canal 1. Claro que sí, Carmen. Muchas gracias. Les damos el agradecimiento correspondiente por la invitación y bueno, feliz de compartir contigo mis experiencias, mis anécdotas a lo largo de mi trayectoria, principalmente cuando, bueno, tuve a mi cargo esas diferentes corresponsalías, primero en Telemundo, luego Telenoticias, como bien tú has dicho, La Voz de América de Washington y finalmente en CNN en español, porque realmente ha sido una experiencia enriquecedora
porque ves el periodismo desde otro ángulo, ¿no? El hecho de contextualizar la información para poder comunicar a diferentes audiencias ha sido una experiencia, y lo digo, ¿no? Fabulosa, sobre todo porque tenía que cubrir los hechos más importantes, más resaltantes aquí en nuestro país. Y nunca voy a olvidarme, Carmencita, y también a todos tus seguidores de Canal 1 Somos Contenido, cuando uno de mis jefes de CNN en español me dijo, en Perú nunca se para de trabajar. Todos los días hay noticias y efectivamente, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio cuando empecé en Telenoticias, en Telemundo, cubríamos el tema del terrorismo, los ataques constantes, viajaba permanentemente a la selva, a la sierra, para ver los atentados que lamentablemente fueron provocados por Sendero Luminoso y el MRTA. Exacto. Y justamente, bueno, nuestro público, como bien sabes, son profesionales de el ámbito de la comunicación, pero también son alumnos, ¿no? Alumnos de las facultades de comunicación. Y por ello quisiera que empecemos hablando acerca de cuál es la función de un corresponsal. Bueno, la función de un corresponsal, como de todo periodista, es informar sobre los hechos más destacados en un país. Por ejemplo, en mi caso me tocaba tener la cobertura de todo lo que ocurría aquí en el Perú y en realidad se tiene que hacer de una manera diferente al trabajo que realizan los reporteros y como yo también lo hacía aquí, porque yo trabajaba de manera simultánea en ATV y en las diferentes corresponsalías. Entonces, el lenguaje utilizado para los reportajes de aquí en ATV era completamente diferente. Podíamos hacer el mismo tema, pero había que conceptualizar, por ejemplo, lo que había ocurrido, contextualizar, dar una información como que más plana, nada de opinión, nada de reflexiones, de introducción. En el caso de ellos, son muy estrictos. Por ejemplo, en CNN en español, ahí también tuve una muy buena experiencia. En general, en Telemundo, en Telenoticias, en La Voz de América, hay un comité editorial con el que básicamente te reúnes todos los días y hay un corrector para temas internacionales políticos muy, muy exigentes. Allá los correctores son muy exigentes por el tema legal, por el tema del impacto y también hay un corrector de estilo que básicamente lo que te explica es que tú tienes que dar la información contextualizada. O sea, por ejemplo, si yo informaba sobre el tema de terrorismo, tendría que hablar un poco sobre Sendero Luminoso, cómo era el impacto que tenía, el daño que había provocado, dónde se había registrado este atentado, cuál podía ser el impacto de este atentado inmediato, a corto y a mediano plazo, y obviamente no podía tener ningún tipo de opinión. En eso sí son muy, pero muy estrictos. Y si presentas una parte, de hecho que tienes que presentar también la otra versión. Nosotros aquí en Perú también decimos, presentamos todas las partes, pero a veces pues decimos, bueno, no lo ubicamos y presentamos así la nota. En los canales extranjeros, en los medios de comunicación internacionales o en las agencias internacionales, muchas veces se dejan de dar informaciones que son importantes, pero porque no se ha podido recoger lamentablemente la otra versión, la otra parte de la noticia. Entonces yo creo que la gran diferencia es el tema de la contextualización, ver básicamente cuál es el impacto, ¿no? Porque si no tiene un impacto, o sea, puede ser algo aparentemente grande, o sea, tú ves la imagen y es sensacionalista, pero si no tiene el impacto para la región, o sea, no son tan tomados en cuenta por las agencias internacionales. Entonces, ese es un aspecto que marca la diferencia entre una cobertura local y una cobertura internacional, ¿no? Para una agencia extranjera. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre el periodista, el reportero, ¿no? Del día a día y el corresponsal? Yo creo que el corresponsal tiene que tener una visión más amplia de lo que es la coyuntura política, ¿no? Porque el reportero, he sido reportera del día a día, básicamente, bueno, te mandan a un sitio, cubres la noticia, vas a otro, cubres la otra noticia, llegas y redactas y, bueno, sale lo más rápido posible. En cambio, en el caso de una corresponsalía para mandar a una agencia extranjera,
uno tiene que tener mucho cuidado, mucha minuciosidad, tiene que cruzar muchísimo la información, llamar a un lado, llamar al otro antes de escribir y además contextualizar, porque hay que tomar en cuenta que son audiencias diferentes, no es que van a ver todos los peruanos, allá pues nos ven pues en todo el mundo, entonces una persona, por ejemplo, que viva, no sé, en Estados Unidos o en el Medio Oriente, en Asia, en cualquier sitio, al ver tu informe lo tiene que entender. Si es que no lo entiende, y eso es lo que me explicaban desde el inicio, si no lo entienden está mal escrito, está mal redactado. Y es por eso un poco el tema del corrector de estilo y también la presencia de este corrector político, legal, para ver algunos aspectos, porque, bueno, ellos obviamente evitan pues todo riesgo de algún tipo de acción legal contra el medio de comunicación extranjero. Entonces, eso es muy, muy delicado, sobre todo porque aquí tratábamos temas de violencia, bueno, en el tema de terrorismo en muy primer momento, luego el tema de la democracia, cuando fue en la época del gobierno de Fujimori, las manifestaciones que hacíamos, o sea, presentábamos la parte de los manifestantes, pero también teníamos que presentar la parte del gobierno, ¿no? De ese entonces, para poder contextualizar la información. O sea, la clave de trabajar en una corresponsalía es contextualizar la información para que lo entiendan las diferentes audiencias. Eso es la clave, porque si no te entienden, como te digo, me acuerdo mucho cuando me podían, claro, me corregían a veces los textos y me decían, ya, esto tienes que explicar, porque para tu país está claro, pero para aquí no. Entonces, si yo no lo entiendo, no lo van a entender los demás, nuestros televidentes. Entonces, ya explicar un poco, ¿no? O sea, contextualizar, no directamente la información, sino ir contextualizando como para poder ir armando la pieza y terminar con un stand-up, que es un informe en cámara, que daba presencia, ¿no? El hecho de que tú estés en el lugar de los hechos, como por ejemplo uno de los informes que mandé y que les gustó muchísimo fue en una de las inundaciones del fenómeno del Niño. Viajé al sur, a Ica, y ahí pues me metí en medio del agua, y eso fue justamente lo que les gustó muchísimo a la gente de allá, ¿no? El tema de la cantidad, pues, del impacto social que tenía este tema de la inundación. De la inundación, claro. Entonces quiere decir que para ser un corresponsal, el periodista necesita tener mucha experiencia, necesita describir y observar todo el lugar, el ambiente, y describirlo y dar muchos detalles para que la persona que lo ve, que de repente no es peruano, como decías tú, entienda la noticia. Entonces, ¿cuál debería ser el perfil de un corresponsal? ¿Qué es lo que buscan las agencias de un periodista para que sea corresponsal? Así es, el requisito principal es que tengas experiencia en tu país, ¿no? Como reportero, o sea, que hayas destacado como reportero en tu país, tengas experiencia. En mi caso, cuando accedí a la primera corresponsalía, que fue la de Telemundo, yo había sido reemplazo justamente de la corresponsal que tenía muchos años aquí en el Perú, y cada vacaciones o cada permiso, o si se enfermaba, yo entraba, ¿no? Y ella finalmente, porque optó por irse a Estados Unidos, y hubo una convocatoria y bueno, me animé a acceder a ella, a presentarme, y básicamente era tener experiencia como reportera en un medio local que tenga cobertura nacional, los años de trabajo. O sea, me pedían que por lo menos tenga 5 años, o de 5 a 10 años de experiencia como reportera local. Y también lo que me solicitaban, bueno, además de hablar inglés, tener experiencia en el tema económico y político. O sea que, felizmente, que esté especializada, ¿no? Yo en esa época, cuando empecé a trabajar en Telemundo, cubría el Congreso de la República. Entonces, cubría todas las actividades del Congreso, también Palacio, y había estado a cargo también del tema económico. Entonces, eso me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó bastante porque había tenido justo seminarios, cosa que había ido el tema económico del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que había ido en los últimos 2 años a varias actividades, y eso sirvió, ¿no? Y eso sirvió para destacarme entre las que se presentaron, porque se presentaron varias, ¿no? Claro. Por más que yo era el reemplazo de la corresponsal fija de acá, igual otros se enteraron y otros periodistas postularon. Al cargo, ¿no? Y yo creo que eso pesó más también, ¿no? Porque las otras reporteras también tenían experiencia, pero creo que pesó, por lo que me dijo mi jefa, fue el tema de lo que yo tenía, esta especialización en economía y en política, ¿no?
O sea, qué importante es la capacitación, ¿no? Que los La periodistas capacitación permanente, ¿no? Y eso aprovecho porque como dices que parte de tu audiencia son los estudiantes universitarios de las diferentes facultades de comunicación, lo Exacto. principal es la capacitación. Hasta ahora yo lo digo, ¿no? Imagínense, a mi edad y ya terminando acabo de tener una maestría, ¿no? Algo que era uno de mis sueños, ya lo hice, pero uno estudia permanentemente. He hecho aparte diplomados también en ISAN, hemos estado ahí siempre permanentemente capacitándonos y después de tiempo que yo retomé el tema de la educación, de la capacitación, del tema de la actualización, porque bueno, como el trabajo es tan absorbente y yo trabajaba en el canal y también en las diferentes cadenas extranjeras, agencias internacionales que les he comentado, no tenía tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que dejé en un segundo plano, pero luego cuando más o menos tuve tiempo, hice eso, ¿no? La capacitación que es la mejor herramienta para poder acceder y conseguir tus objetivos, ¿no? Yo creo que es fundamental, y bueno, y bien Carmen, tú lo sabes, ¿no? La capacitación es fundamental, Sí. sobre todo ahora con el tema tecnológico, ¿no? Lo digital, si uno no se actualiza, realmente queda desfasado, ¿no? Queda desfasado y ahora la competencia es bastante fuerte también, ¿no? Sí, justamente tengo una pregunta sobre cuáles son los desafíos, ¿no? Del corresponsal, más aún ahora en esta era digital. Claro, definitivamente la pandemia nos ha cambiado a todos. A nivel de comunicación ha sido, pues, la comunicación ha sido el eje principal, creo, en esta época de pandemia. Toda la atención estuvo centrada primero en el tema del virus en sí, de la pandemia, los contagios, el tema de la primera fuerza, que los médicos, el tema de la atención de los hospitales, las UCIs, las crisis que había en los diferentes países, pero creo que ahí jugó la comunicación un rol preponderante, no solamente por el tema de las fake news que hemos visto, ¿no? El tema de las fake news que han inundado las diferentes Las redes redes, los sociales. diferentes medios y que rompieron la frontera de los medios digitales para pasarse a los medios masivos, donde trabajo actualmente. Entonces yo creo que a nivel de los corresponsales también y en general del periodista, del reportero, creo que esta pandemia, si bien es cierto, nos ha golpeado, a todos nos ha golpeado definitivamente a todo el mundo, en la parte humana, en la parte que hemos tenido familiares enfermos, también otros han fallecido, han resultado contagiados. También nos han golpeado porque han salido a la luz las diferentes brechas que existen, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, por ejemplo, el tema de las brechas educativas, el tema de las brechas en el tema de salud. Pero Sí, a nivel de comunicación también nos ha lanzado, pues, como decimos, como decimos de manera cotidiana, un balde de agua fría. Un balde de claro. agua fría que nos ha hecho despertar y todo lo que pensamos hacer, un proceso de transición más o menos paulatino, lo hemos hecho de la noche a la mañana, pasa al tema digital. El tema de las herramientas digitales han servido de mucho y han sido un buen sustento y también a nivel de corresponsales, ¿no? Que permanentemente pues han tenido que, aunque ellos no han descansado, ellos no han trabajado de manera virtual, ellos han tenido que seguir saliendo a las calles a reportear y irse a los hospitales, ver dónde estaban pues los mayores contagios, en el caso de los entierros, el tema de la parte científica, el tema de las vacunas ahora. Pienso que definitivamente el reto es enorme, ¿no? El reto es enorme de aprovechar, pienso, esta debilidad que hemos visto, estas brechas que existen, pienso que esa debilidad tenemos que aprovecharla o amenaza, tenemos que aprovecharla para convertirla en fortaleza. Como tanto hemos hablado de los DAFO, aquí tenemos que aplicar eso. Ha habido dificultades, han habido debilidades, pero eso tenemos que aprovecharlo para convertirlo en una fortaleza, pero para eso hay que trabajarlo, ¿no? A todo nivel del trabajo de corresponsales y reporteros en general. Sí, justamente teníamos esa pregunta en este tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar del periodismo y sobre todo del corresponsal, ¿no? Porque normalmente un corresponsal tiene que estar en el lugar de los hechos, viajar muchas veces, estar ahí, informar, llevar la información de primera mano, investigar de cerca.
y cómo ha cambiado, ¿no? Ahora todo es hacerlo desde el escritorio, ¿no? Así es. Hacerlo desde la casa, en un trabajo remoto para un periodista es muy complicado. Es muy complicado, pero también nos ha servido, como todo yo digo, de todo lo negativo hay que sacar lo positivo. Yo creo que nos ha servido como también sensibilizarnos más, porque yo creo que en algún momento, y para eso, eso no es un secreto para nadie. A veces como que nos hemos ahora en la pandemia humanizado mucho más, porque como te Bueno, digo, o sea, nos ha golpeado de diferentes maneras, ya sea a nivel directo personal o el familiar de un amigo o el familiar de un compañero de trabajo, lamentablemente perdió la vida. O sea, son muchas cosas que nos han tocado y yo creo que eso sí. también te debe haber pasado a ti, Ujú, Carmen. claro. Hay momentos pues que uno decía, wow, o sea, parecía una pesadilla, ¿no? Parecía una Sí. pesadilla Pare y yo creo que eso nos ha Decíamos cuándo ayudado. despertamos de esta película, Así es, y de esta serie que estamos viendo, pero no era estábamos viviendo la historia también nosotros claro, en y carne lo que yo propia. veía y me preguntaba si eso la estoy sintiendo yo o lo está sintiendo mi entorno, me ponía en el lado de las personas más vulnerables, de las personas que Mm, no tenían el tema de salud, no tenían ni una posta médica al costado, no contaban con los recursos para poder comprar sus comprar el tema del alimentos, ¿no? oxígeno. O Claro, ni sea, siquiera y peor no aún. tenía ni colegios, no tenía ni cómo estudiar. Entonces yo digo, definitivamente esto nos tiene que humanizar, hacer más empáticos, pensar en el que está a nuestro costado y Ujú, definitivamente no como persona, o sea, como persona primero, pero que esto claro, se pueda replicar para conseguir algo, porque de repente uno como persona, en general hablo, no como yo, no, cada persona, cada individuo puede sentir eso, pero si no se llega a hacer algo coherente, algo integrado, yo creo que van a llegar, va a ser como una especie de esfuerzos aislados que no te van a llevar a mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso sí debe ser un reto. Nosotros como periodistas que tenemos la pantalla, yo creo que es fundamental ver de qué manera podemos lograr ese cambio. Es complicado en nuestro país, ya lo hemos visto con este tema político que estamos viviendo, es duro, es difícil, vemos ni nuestros políticos se ponen de acuerdo, pero creo que sí ha llegado un momento de que tenemos que cambiar a todo nivel, ¿no? A todo nivel, nosotros como periodistas, yo creo que sí, esto nos ha servido para humanizarnos mucho más, para decir, wow, hemos visto y hemos hablado del desarrollo económico durante 20 años, pero no le hemos visto el que está, no hemos sido no nos hemos preocupado del que está al costado y que no ha logrado pues beneficiarse con el crecimiento. Siempre hablábamos del chorreo, ¿no? Del chorreo económico, pero ujú, ahí nos quedábamos, ¿no? No fuimos más allá y yo creo que eso yo creo que sí tendríamos que hacer un mea culpa como periodistas también de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? De la sensación de incertidumbre, de malestar, de frustración que existe en muchos sectores porque no se ha hecho nada, exacto. lamentablemente. Y hasta ahora estamos viendo el bono que no termina de llegar a las manos de las personas que lo necesitan, ¿no? Justamente Así madres es. con niños pequeños, personas que no pueden Y el trabajar, bono no llega, no llega y no es todo, también y pienso, no es ¿no? todo. Porque pienso, claro, es una ayuda que definitivamente sirve y sería bueno que le llegue a todos los que tienen que llegar, pero pienso que tienen que plantearse planes más integrales, ¿no? Para poder sacar a todas estas personas de la pobreza, pero primero tendrían que acabar primero con la incertidumbre política, luego con la informalidad y luego poder generar empleo. Y generar empleo se va a lograr con una serie de acciones en conjunto con el sector empresarial, con la parte privada, porque no todo el Claro, Estado lo va a hacer, no lo va a ajá, poder hacer, así quiera. Así que yo creo pues que nos esperan unos 5 años complicados. ujú. Esto, hay también, tenemos varias preguntas y el tiempo lamentablemente no tenemos mucho el tiempo acá en digital, pero igual quería saber, bueno, ¿qué opinas sobre la labor de la corresponsalía durante, en gobiernos donde no hay libertad de expresión, ¿no? O sea, hay situaciones como Afganistán, ¿no? Hay periodistas que han viajado, han querido cubrir las noticias,
sacar a la luz, tratar de ayudar a la gente que está allá. Igual como en Venezuela, muchos periodistas viajan, quieren saber, tratar de ayudar, sacar a la luz muchas cosas. Eh, y también háblanos un poquito del periodismo, de la corresponsalía de guerra, ¿no? El corresponsal de guerra, que es que todo alumno de periodismo se pregunta, corresponsal, corresponsal de guerra. Eso es lo que tiene en mente. Por Claro. favor, ilústranos un poco sobre este tema que te pregunto. Ahora, en tiempos de dictadura, un corresponsal se convierte, bueno, cumple también un rol fundamental, pero además se convierte en la voz de los que no tienen acceso a los medios de comunicación locales. Bueno, ahora con las redes todo ha cambiado porque hay muchas maneras de estar informados a pesar de estar en un país donde hay un régimen dictatorial, autoritario. Pero en todo caso yo creo que es importante el rol que cumple el medio de comunicación. Y te comento un poco, en la época de Fujimori, por ejemplo, cubríamos muchísimo el tema de las manifestaciones masivas que hubo, el tema de las salidas de los universitarios, lo que lograron en muchas ocasiones que el Congreso de la República, tomado en ese entonces por la mayoría fujimorista, de marcha atrás en algunos proyectos que ellos pretendían implementar e incluso se dio a conocer al mundo entero lo que estaba pasando con las manifestaciones contra el régimen fujimorista, el tema de en contra de Vladimiro Montesinos, cosas que no se tocaban aquí en Perú. Entonces, no solamente sirve el corresponsal para ser la voz, la ventana para las audiencias internacionales, sino para las audiencias locales, que no tienen acceso a una información completa y transparente y objetiva en sus medios locales. Entonces, yo creo que ese rol fue fundamental y es fundamental en los países donde que están gobernados por gobiernos gobernados por administraciones dictatoriales. Eso por un lado. Y en el caso de la corresponsalía de guerra, yo creo que es fundamental. Y veía además pues el reportaje que presentaste al inicio sobre esta corresponsal de CNN, dando cuenta, y es muy importante de la parte cuando dijo la historia se hace en las calles, y es eso, la historia definitivamente se hace en las calles, no tras un escritorio, no pues a través de normas, sino lo que recoges en la calle, los testimonios de las personas, dándole el micro, dándole voz a estas personas que no tienen voz. Entonces yo creo que es fundamental el trabajo de la corresponsalía, sobre todo en estos lugares donde pues los derechos están restringidos. Ahora, es un riesgo absoluto cubrir y ser corresponsal de guerra, o sea, hay que tener ciertos requisitos, cierto perfil, ¿no? Cierto perfil para poder desempeñarte como corresponsal de guerra. Yo nunca fui corresponsal de guerra propiamente dicha, pero yo digo que sí. ¿Por qué? Porque yo cubrí cosas de terrorismo, ¿no? En la época fuerte de terrorismo, por ejemplo, estábamos en medio de las balaceras. Una vez también informé sobre eso. Una balacera que hubo en la Plaza Manco Cápac, aquí, que eran movimientos terroristas de Sendero, y había la balacera y estamos en medio del fuego cruzado. Y también hemos cubierto matanzas. Hubo una matanza que fui para la zona de Satipo y en la selva central, donde pues columnas senderistas mataron a comunidades enteras, ¿no? No les importó absolutamente nada, mujeres embarazadas, mujeres en general, ancianas, niños, niñas, que murieron decapitadas, tal cual. Entonces, me gradué como corresponsal de guerra, aunque no hice un curso oficial de corresponsal de guerra. Yo creo que en nuestro país las noticias hay todos los días de todo tipo. Bueno, por suerte ya no hay este tipo de atentados tan atroces que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en los últimos 25 años, pero definitivamente es una experiencia diaria, ¿no? Y el perfil de todo corresponsal es además no solamente capacitarse y estar informado permanentemente. O sea, tú no sabes cuándo te mandan a un lugar. O sea, tienes que estar informado, tener siempre el estar leyendo. Bueno, ahora con las herramientas digitales te da una serie de facilidades, ¿no? Que no la teníamos al inicio, por ejemplo, ¿no? Que no había, que tú llegabas, entrabas en internet y veías toda la información.
esa facilidad no la teníamos, ¿no? Pero yo creo que la capacitación y estar permanentemente informados de diferentes temas, de la situación de los diferentes países, es clave, es fundamental para un buen desarrollo de un profesional, ¿no? Para Claro, la lo que mejor performance de un corresponsal. tú comentas que ser corresponsal tiene muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos Muchísimos. que puedes terminar, bueno, hasta perder la vida. Se puede Claro, perder la vida, como ha puede ser pasado, secuestrado meses, claro, semanas, como ¿no? ha pasado, ¿no? Como ha pasado y lo hemos dado, no aquí, pero sí en otros países donde lamentablemente ha perdido la vida, pues, corresponsales que estaban cumpliendo con su deber, informar. Su deber básico, como el de todos los periodistas, informar, pero lamentablemente estas personas fallecieron, perdieron la vida, pues, en medio de estas hordas violentistas de los países donde ellos estaban cubriendo, ¿no? Ujú. Finalmente, Pilar, nos ganó el tiempo, pero una recomendación que tú darías a todos los colegas, a los periodistas que deseen ser corresponsales y a los jóvenes que están terminando ya su carrera profesional, ¿qué consejo le darías para ser corresponsales? Bueno, lo principal, hay que capacitarse, hay que buscar, si tú quieres ser corresponsal, tienes que en primer lugar tratar de buscar un trabajo en un medio local para poder ser un reportero y destacar, ¿no? Tratar de cubrir de todas las áreas, por ejemplo, de casos locales, el tema político, el tema económico, como fue mi caso. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los temas principales que les interesa a ellos son política, democracia, transparencia, corrupción, el tema de narcotráfico, terrorismo, son temas pues fundamentales para ellos y si tienes un manejo más político, más económico, como que le vas a poder contextualizar mejor la información y no ceder, ¿no? No, a veces uno dice, no, ya no tuve la oportunidad de poder, o postulas para un cargo de corresponsal y todavía no te resulta, no cedas, sigue en tu intento una y otra vez hasta lograrlo, ¿no? En mi caso fue algo casual que empecé a trabajar en una corresponsalía, primero fue de reemplazo y luego ahí ya ingresé formalmente al mundo de las corresponsalías, que ha sido un mundo maravilloso además. Realmente Pero fascinante. claro, es un mundo fascinante porque como te digo, es un reto diario, ¿no? Es un reto diario porque tú eres tu mejor competencia, ¿no? Tienes que informar de la mejor manera. No es que te van a comparar con otra persona, pero tú tienes que ves y decir, no, me faltó esto. A ser crítico, ese es otro de los requisitos. Otras de las recomendaciones que daría, ¿no? Tener un ojo crítico con tu trabajo, yo soy crítica, siempre lo he sido, pero en el caso de las corresponsalías era súper crítica, recontra crítica. Entonces estaba preguntando, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Qué no faltó? Yo veía, me daba cuenta, debí entrevistar a esta parte o poner este otro vibe, ¿por qué no dije esto en mi stand-up final? O al día siguiente pasaba algo en la coyuntura, entonces decía, sí, debí poner eso, debí poner lo otro. O sea, no quedarnos satisfechos con lo que hacemos, ¿no? Seguir viendo, pero para criticarnos, ¿no? Es bueno también aplaudir nuestro trabajo, pero creo que en este caso el ojo crítico es fundamental, ¿no? Porque cada día vamos aprendiendo, cada día vamos mejorando y aparte de hacer las notas, pues en tiempos cortos también, ¿no? 2 minutos y medio, dependiendo, ¿no? 2 minutos y medio. Claro, por el medio también te coloca parámetros, ¿no? Que tienes Así. que cumplir y lo bueno es trabajar con otros países, ¿no? Con jefes de otros países, ¿no? Editores, directores periodísticos Todos son de de otros diferentes países que países, te ¿no? Y dirigen bueno, y te y dicen, para mí fue lo más excelente, grato que uno una de mis crece. jefas de telenoticias fue una mujer y fue peruana. Ah, Una qué periodista bien. peruana que vivió años allá, ¿no? Y bueno, ya de ahí me fue contactando con la comunidad peruana de periodistas de Estados Unidos y realmente sí, ha sido una experiencia bien bonita, ¿no? Bien agradable y hasta ahora mantengo amistad con muchos de ellos. No siempre nos comunicamos a través de las redes, si vienen acá nos vemos o nos comunicamos. Creo que es una relación pues que un networking que trabajamos pues a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, y como bien dice el título del programa, no dejarnos llevar por la inmediatez informativa que a veces nos hace perder la esencia, que es verificar la Así es. información, ¿no? Y eso es lo que hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? Porque no dejarnos llevar por la fake news, ¿no? De las redes. A veces pues queremos, ay, que esa es una noticia, un notición, pero el notición no fue
una patinada, ¿no? Entonces hay que verificar. La esencia del periodista es eso, ¿no? Verificar la información, contrastarla, buscar diferentes fuentes, mantener la calma, no el que difunde primero la información es el más acertado. Entonces yo creo que esos son los valores adicionales del periodista, que es además valorado por nuestros televidentes, por nuestros seguidores, ¿no? Por nuestra audiencia. Y yo creo que eso se gana y hay que protegerlo y luchar por ello, porque lo que hemos logrado por años se puede pues tirar al tacho, tirar por la borda en un segundo. Y es por eso que yo creo que es fundamental el trabajo de los periodistas, de los corresponsales, de todo comunicador, ¿no? Yo creo que el rol del comunicador en general, más aún en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, es fundamental y nos lleva pues a hacer este esfuerzo por trabajar de manera en conjunta, ¿no? Excelente, Pilar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente conversar contigo hoy y te invitamos a un próximo programa. Tenemos muchísimo por hablar realmente de este tema que nos apasiona y que es el periodismo. Claro que sí. También. Gracias, Bueno, Pilar, Carmen, nuevamente. muchísimas gracias. Todos los días en ATV Más y encantados de estar contigo en Canal 1 Somos Contenido. Claro, bueno, muchas amigos, gracias, Carmen, sí, a tus Pilarcita. seguidores de Canal 1 Somos Gracias. Contenido y que sigan los éxitos como hasta ahora. Muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, conmigo Muchísimas hasta el próximo lunes. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Canal 1. Somos Contenido.